Bienvenidos amigos a este nuevo espacio que hemos dado en denominar Quijotadas de Ramón, mediante el cual aspiro a compartir con ustedes algunas reflexiones emanadas de la experiencia de mi adultez. ¿Se podrá convivir con la inflación en Venezuela? Es la pregunta que hoy me hago en estas Quijotadas de Ramón, como una manera de incentivar a la reflexión de mis amigos y sobre todo del sector privado y del sector público acerca de la necesidad que tenemos de abordar una verdadera cruzada de la inflación. Con motivo de los aumentos tradicionales asociados al 1 de mayo, pues hay unas expectativas de que la inflación en Venezuela pueda repuntar. Ya de hecho, con el primer trimestre del año 2026 hay un promedio mensual de 20% de inflación mensual, que es el mismo que se presentó en el año 2017, que fue el año de la antesala de la hiperinflación que nos duró 2018-2019. De tal manera que la inflación ha sido como un elefante que se nos ha incorporado dentro de nuestras casas y de nuestras empresas y dentro de nuestro país, y no ha habido manera de que lo podamos domar ese elefante y sacarlo de la casa. De tal manera que es necesario revisarnos y pasearnos y alfabetizarnos en materia de inflación. No es un asunto de los especialistas, porque bastante nos han enredado con la falta de consenso entre los especialistas de cómo abordar y atajar el problema de la inflación en Venezuela, que llevamos 50 años padeciéndolo. No es una cuestión de días y de meses. De allí que el gran desafío que tenemos los venezolanos, es ver cómo podemos enfrentar ese monstruo de 1000 cabezas, porque son 1000 cabezas las que tiene la inflación. La primera cabeza es la inflación de los costos. A medida que aumentan los costos, pues los empresarios o los productores de bienes y servicios se ven obligados a aumentar los precios. Y cuando no pueden aumentar los precios por razones de elasticidad de demanda o por razones políticas, como es el caso de las empresas públicas, pues se producen quiebras, se producen empresas deficitarias, que es lo que tenemos hoy, el cementerio de empresas estatales que producen pérdida. Ahora, ¿de dónde vienen esos costos? Un aparato productivo que es altamente dependiente de las importaciones de insumos, piezas y repuestos, pues evidentemente cuando se encarecen las importaciones, aumentan los costos. Por cierto, el aumento de los precios del petróleo nos puede alegrar por una parte de que vamos a tener más ingresos petroleros, pero también nos debería preocupar porque, dada la dependencia de importaciones del aparato productivo venezolano, las importaciones van a encarecerse y eso se va a traducir en una inflación de costos. No es precisamente el aumento de los ingresos de los trabajadores los que abultan los costos. Allí están totalmente equivocados tanto el sector público como el sector privado. El sector privado alega que los costos salariales les impactan en los costos. No, lo que le impacta en los costos es una estructura productiva altamente dependiente, porque nosotros en 100 años de petróleo no hemos podido tener un aparato productivo con una autonomía tecnológica y con una soberanía productiva. Y tenemos que depender hasta de los cartones para embalar los productos que tenemos que despachar al mercado. Igual, la inflación se produce ciertamente también por aumentos anárquicos, descoordinados, que ha hecho el gobierno en el pasado en los aumentos salariales. Porque inyecta dinero a la economía y ese dinero va en busca, entonces, cuando los tienen los trabajadores en sus manos, legítimamente, pues van a tratar de convertir esos bolívares en comida, en medicina, y se encuentran con que hay una oferta que no responde a ese incremento de bolívares, sino que la oferta se mantiene estancada y empiezan el aumento de precios. Entonces tenemos inflación por costo, por las importaciones fundamentalmente, y por la estructura de dependencia productiva. Inflación por demanda, por liquidez monetaria inorgánica y por gasto fiscal descontrolado del gobierno.
Pero hay otra inflación, la estructural, la que proviene de tener un aparato productivo altamente obsoleto tecnológicamente, donde tenemos un país donde los servicios públicos no funcionan y generan unos sobrecostos estructurales arraigados. Por ejemplo, hoy en día el principal factor generador de inflación estructural es la electricidad, sin duda alguna, tanto para el sector público como para el sector privado. La inflación estructural también proviene de la falta de productividad en nuestras empresas. Hay un principio en ingeniería que dice todo procedimiento, todo proceso productivo es susceptible de ser mejorado continuamente. Eso sí, aplicando sentido común y adiestrando y entrenando a los trabajadores, no necesariamente haciendo inversión tecnológica, nada más organizando mejor nuestros procesos productivos, sobre todo conociendo nuestros costos, que no los sabemos, no los conocemos exactamente. De esta manera que, volviéndonos hacia el interior de nuestras empresas, podemos encontrar muchas de las vías para poder superar esta tragedia de la inflación en Venezuela. Pero hay también una cuarta categoría de modalidad de inflación, que es la que se llama la inflación por expectativa, muy presente en estos momentos, porque la expectativa del aumento de los precios del petróleo, de los ingresos petroleros, pues hace que todo el mundo esté ya contando los pollos antes de nacer, y eso genera una expectativa de demanda para la cual el aparato productivo, ni siquiera las importaciones están en capacidad de satisfacer. Entonces se produce una diferencia entre lo que demanda y lo que se oferta, y eso se traduce en inflación. A la inflación de costo, de demanda estructural y de expectativa, hay que agregarle una quinta modalidad de inflación proveniente de nosotros los consumidores, que somos los que exhibimos un patrón de consumo que a veces no ayuda a combatir la inflación. Tenemos patrones de consumo arraigados de la época de las vacas gordas, donde nos resistimos a cambiar nuestros patrones de consumo, y además que como la inflación aumenta la desigualdad social y muchos consumidores pretenden igualarse socialmente adquiriendo bienes y servicios que solo le permiten tratar quiméricamente igualarse a otros con mayores poderes adquisitivos. Hay una inflación consumista que solo con educación y también a veces sufriendo los rigores del aumento de precios se logra modificar, pero no en el corto plazo, es en el mediano y largo plazo. Y luego hay una sexta modalidad de inflación, que es la proveniente de las sanciones internacionales, específicamente la de Estados Unidos, que se han impuesto sobre Venezuela en los últimos 10 años. Es la que yo llamo la inflación geopolítica, que se suma a la inflación proveniente también geopolíticamente de la guerra arancelaria que desató Estados Unidos al inicio de este año. Tanto las sanciones como la guerra arancelaria han trastornado las cadenas de suministro. A una empresa en Venezuela se le hace mucho más difícil importar producto de las sanciones. Esos son costos adicionales. Y esos costos pues se reflejan en los precios. Eso es inflación. Ahora, la decisión final la tienen las empresas, no el consumidor. Si pueden manejar la decisión más medular y neurálgica en cualquier empresa, cómo fijar los precios. Esa decisión es la combinación de un dato con un deseo. Si el dato está incorrectamente determinado, como son los costos por lo general, la decisión será un aumento de precio más allá de lo razonable para que no haya inflación. Pero el dato, como lo enseñaron en bachillerato cuando hacíamos aquellos ejercicios de despeje de ecuaciones, de variables, el dato puede ser el precio. ¿Cuál es el precio al cual
el consumidor puede adquirir un bien o un servicio. Ese pasa a ser el dato, no la decisión. La decisión pasa a ser la ganancia que yo aspiro dado ese precio. Entonces, precio menos costo igual ganancia. O también puede ser precio menos ganancia igual costo. Entonces el costo pasa a ser una decisión de sobrevivir, de competir reduciendo los costos. Finalmente, mis queridos amigos, he preparado un documento que también tiene un video que ya les puse, ahí le dejo la dirección en YouTube, pero el documento está en PDF y para aquellos que quieran ampliar y leer con más calma y detenimiento las ideas que aquí he expuesto, pues pueden escribirme a mi correo ramonrosalesLinares@gmail.com y con mucho gusto nos pondremos de acuerdo para hacérselo llegar mediante una modesta contribución. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima Quijotada.